Entonces es necesario, absolutamente necesaria toda esta crisis en que hemos estado viviendo. Y esto no es nuevo en la historia de la humanidad, estamos haciendo referencia a una crisis mayor en la historia de Occidente que nos compete indirectamente a nosotros, indirectamente porque no fuimos directamente los protagonistas, ni de los antecedentes ni de los consecuentes de ese siglo XV y ese siglo, fines del siglo XIV y siglo XVI, pero sí nos afectan porque formamos parte de ese mundo culturalmente y no podemos evitarlo. Y hoy en día estamos enfrascados en una de las dramáticas alternativas que surgieron y que se articularon a partir de esa crisis en ese momento, que es el conflicto, digamos, simbólicamente expresado entre mercado y revolución, o entre capitalismo, si quieren, o neoliberalismo y socialismo. Bueno, esto no es un juego de niños, ¿está bien? Estas son cuestiones que han generado guerras mundiales, ¿está bien? En nombre de las cuales se ha liquidado a millones de seres humanos en nombre del hombre nuevo. El mercado ha acabado y diezmado, ¿está bien?, sociedades enteras en nombre de la competencia y la eficiencia y la ganancia y los criterios económicos y la mano invisible, ¿está bien?, y las libertades económicas individuales. Entonces no estamos hablando de una cosa inocua, nada más de una discusión académica o de gente culta y leída y preocupada. Estamos hablando de la historia del mundo, porque la historia de Occidente ha afectado la historia del mundo, básicamente no porque el Occidente sea más virtuoso que el resto del mundo o más eficiente, sino que nada más el Occidente y en el seno de la sociedad occidental se desarrolló otra gran revolución que no fue de tipo directamente intelectual como la que hemos estado hablando hasta ahora, sino lo que se llamó la revolución industrial. Y la revolución industrial ha sido decisiva para toda la humanidad, aparte de que una vez que se unen pues, los procesos propios de la revolución industrial, que se inicia en Inglaterra, como ustedes saben, y luego el caudal y el proceso y el progreso de la revolución científica, bueno, eso determina una explosión más que una explosión nuclear. ¿Está bien? Porque una explosión nuclear de algún modo está contenida y se puede contener. La explosión de la ciencia fue incontenible y la revolución industrial fue incontenible y la asociación de ambos ha afectado al universo entero. El lema de Pekín ahora en las elecciones que hemos visto algunos es la Coca-Cola, pues, por decirle también algo que suena hasta ridículo, pero el rojo rojito de Pekín no creo que sea el rojo rojito de Mao, parece ser que es el rojo rojito de las propagandas de Coca-Cola. Con esto lo que le quiero decir es que una cosa tan elemental como un refresco, pues se ha convertido en algo familiar para los africanos, para los asiáticos, para la gente que vive en Mongolia, para los sitios más distintos. ¿Por qué? Bueno, a través de la revolución industrial y lo que eso representó en masificación de la producción, ¿está bien?, distribución de esa producción y mercadeo de esa producción para venderle Coca-Cola pues a quien sea, porque el mercado no respeta absolutamente nada. Ese entra directamente, pues no sé, en el dormitorio del Papa con un vaso de yuquerí para decirle al Papa que tome yuquerí en vez de tomar Coca-Cola. Si lo pudiera hacer, lo haría. Es decir, que si la ciudad de Roma se pudiera llenar, ¿está bien?, y convertirse pues un expendio del, no sé, del Wendy's y en el otro del Burger King y en el otro del no sé qué y de la Coca-Cola y de la Green Spot. Ustedes no conocen quizás muchos de ustedes la Green Spot porque era cuando yo era muchacho y eso ya no se ve en el mercado, pero una bebida de naranja. Con esto le quiero decir es que el Occidente ha podido afectar y afectar de modo importante y sustantivo la vida, la historia, las raíces, las culturas de todas las sociedades históricas a través de la explosión comercial, está bien, que generó, por un lado, obviamente, el descubrimiento de América, el tránsito de los mares, en fin, todas estas cosas, pero también lo que determinó eso fue la revolución industrial y la búsqueda de mercados y de materias primas para alimentar las industrias de Occidente, que sigue siendo un tema delicado hoy en día. Porque el Occidente y los grandes centros industriales de Occidente no funcionan sin combustible y el combustible no está precisamente en los grandes centros desarrollados del mundo, no está en China, no está en Europa Occidental, ni está sustantivamente en América del Norte, está aquí, como todos sabemos, en gran parte está en Arabia, está en el Mar del Norte, es decir, está en zonas pues que no están propiamente hablando han incorporado sustantivamente, digamos, los procesos de la revolución industrial a la vida de sus propias sociedades.
Entonces esas son cuestiones muy delicadas y con esto lo que quiero decir es que las ideas de Occidente muchas veces seguían las rutas comerciales, ¿verdad? Y los intereses comerciales y la expansión inevitable y de facto que generó la revolución industrial precisamente para atender a las necesidades de insumos y a las necesidades de mercado que esa enorme capacidad productiva que generó esa producción o esa revolución exigían. En todo caso, la idea es de que el hombre moderno busca, ¿verdad?, con ansiedad, también con una necesidad existencial, con angustia, ¿verdad?, una reconstitución de la vida humana, la paz civil, pero no la paz impuesta. No podía hacerlo, ya no había nadie que pudiera imponer la paz, también a través de un fiat o a través de un diktat, fuera político o fuera religioso. La paz tenía que venir de un principio nuevo de orden, de organización, de relación, que fuese asequible a todo hombre, a toda la humanidad, por derecho propio, no porque yo se lo impongo o se lo vendo o lo convenzo, está bien, y lo introduzco en un universo que le es ajeno. No, tenía que ser algo constitutiva, intrínseca y esencialmente humano, está bien. Entonces la razón aparecerá, esta nueva, digamos, este nuevo ideal, esta nueva luz, este nuevo Dios, que efectivamente, como ustedes saben, en la Revolución Francesa, los revolucionarios en París entraron en la Catedral de Notre Dame, desacraron todos los altares y los santos que estaban ahí los echaron y llevaron una corista, una muchacha bonita seguramente, y la sentaron en el altar mayor de la Catedral de Notre Dame y la declararon la nueva divinidad de los tiempos, ¿verdad? La diosa razón, que desplazaba al antiguo Dios de la Biblia, al antiguo Cristo crucificado y redentor del Nuevo Testamento, y por supuesto a toda la iglesia, la gran iglesia y las pequeñas iglesias, las iglesias protestantes como la iglesia madre católica, quedaban desplazadas como referentes para el ordenamiento, la definición y la constitución de la vida civil, de la vida moral, de la vida interior, de la vida espiritual y de la vida intelectual. También la filosofía, si quieren, como expresión máxima de la razón, sustituirá a la oración, sustituirá a la piedad, sustituirá a la intimidad del alma y al diálogo íntimo con Dios como nueva divinidad, nuevo Dios y nuevo, se podría decir también, fatalidad. La filosofía, la diosa razón. Ya volvemos.